Las abejas son insectos sociales, colaboradores, que producen miel, o al menos eso es lo que te han contado. En este vídeo veremos cómo son realmente estos insectos hasta entenderlo todo al final del vídeo, así que quédate para descubrirlo. Empezamos. Las abejas también son conocidas como antófilos, que en griego significa amantes de las flores. Vamos a empezar desde el principio. Las abejas, hormigas y avispas provienen de un antiguo linaje de insectos muy relacionado con la familia Crabronidae, un grupo de avispas conocidas por ser depredadores de insectos. Estas avispas los cazaban para alimentar a sus larvas, un comportamiento muy común en himenópteros, al que pertenecen todos estos animales de los que estamos hablando. Sin embargo, con el tiempo se cree que las primeras abejas podrían haberse empezado a alimentar del polen que cubría sus presas, o incluso haber comenzado a recolectar el polen de las plantas mientras cazaban. Gradualmente este polen pudo haberse convertido en una parte muy beneficiosa para ellos, y entonces estos animales podrían haber empezado a alimentar a sus crías con polen en vez de con insectos. Parece mentira como algo que casi empezó por accidente acabó dando lugar a unos de los polinizadores más especializados de todo el mundo. Vamos a adentrarnos ahora en el kit de la cuestión. De toda la vida, cuando pensamos en una abeja nos viene a la cabeza una colmena con miles de abejas, una organización súper precisa, todas defendiendo a la reina, recolectando comida y en panales gigantes que acaban produciendo muchísima cantidad de miel. Pero ¿y si te dijera que esto solo es una pequeña parte de la realidad? Y es que es cierto que las abejas domésticas, las abejas melíferas hacen esto, pero no es que todas las especies de abejas que existen hagan esto. De hecho, solo una muy pequeña parte de abejas hacen todo esto que hemos dicho. El 90% de todas las especies que existen en el mundo son abejas solitarias que tienen un modo de vida totalmente diferente. Estas tienen un modo de vida independiente, construyen y mantienen sus propios nidos ellas solas, una unidad de abeja, y no producen miel. Y tampoco tienen una estructura social compleja. Las abejas solitarias pueden ser de una gran variedad de colores, incluyendo el verde, el turquesa, el azul, el morado, el negro, el marrón y muchísimos más. Siguiendo con su reproducción, estos animales pueden hacer sus nidos haciendo agujeros en el suelo, en tallos, en huecos de las plantas o excavando directamente en el suelo de manera más profunda. Después de construir su nido, la madre abeja recolectará polen para alimentar a sus crías, depositará un huevo en una pequeña celda y la sellará con material de construcción, asegurando que su bebé quede protegido. Por cierto, recuerda que si te está gustando el vídeo puedes darle a suscribirte, que es gratis y a mí me ayuda un montón. Si hablamos de cómo se alimentan, es algo fascinante que depende mucho de cada especie y su entorno. Algunas abejas solitarias son polinizadores generalistas y visitan una amplia variedad de plantas en busca de polen y néctar, lo que les convierte en polinizadores efectivos para muchas especies vegetales. Otras son especialistas y solo polinizan un número muy reducido de plantas o incluso una sola planta, lo que puede estar influenciado por factores como la morfología de la abeja, las características de la planta, como el color, la forma o el olor. Algunas tienen comportamientos verdaderamente curiosos, como las abejas carpinteras, que hacen literalmente agujeros en las flores para acceder al néctar, o las abejas de tierra, que son capaces de recolectar néctar sin llegar a pararse en las plantas, solo utilizando sus patas. Aquí surge una pregunta, vale, si estamos diciendo que estas abejas solitarias tienen un modo de vida tan diferente a las abejas que conoce todo el mundo, entonces no tienen absolutamente ningún tipo de comunicación o sistema social. Pues bueno, sistema social no, pero sí que ciertas especies son capaces de comunicarse entre sí de una manera muchísimo más sencilla, pero no por ello menos curiosa. Ciertas especies pueden dejar feromonas en sus nidos para marcar su presencia o para indicar a otras abejas de esa especie que ese nido ya está ocupado. Algunas especies también pueden realizar movimientos o vibraciones con otras abejas cercanas para comunicarse, aunque esto está muy poco estudiado y no se sabe prácticamente nada. Lo que sí sabemos es que al no vivir en una colonia, al no vivir en grupo,
enfrentan muchísimas más amenazas que las abejas convencionales, ya que una sola abeja es la que se tiene que encargar de todo, tanto de buscar la comida como de ocuparse de la defensa de su nido, por lo que es mucho más fácil que sufra ataques de depredadores. Los pájaros, arañas y otros insectos son depredadores comunes de las abejas solitarias. Además, algunas avispas parasitoides ponen sus huevos en los nidos de estas abejas. Cuando las larvas emergen, se alimentan de las provisiones de alimentos de las crías de las abejas o incluso de las abejas si son suficientemente grandes, lo que puede ser devastador para estos animales voladores. Para protegerse de esto, algunas de las tácticas que utilizan pueden ser construir sus nidos en lugares ocultos o utilizar materiales adicionales como resina o cera para sellar más sus nidos. Vamos a cambiar por un momento al ciclo de vida y a la estructura social, sobre todo de las abejas melíferas, para poder comparar los dos tipos y entenderlo bien. Entonces, bueno, al final los dos tipos de abejas cumplen una función súper necesaria para el medio ambiente y otras por muchas especies de abeja solitaria, por lo cual es importante reconocer el trabajo de cada una de estas especies. Las dos son igualmente importantes, pero lo más importante es que cuando pensemos en una abeja no solo pensemos que existe la abeja con rayitas, pelitos amarillos y negros, marroncita, que hace miel, jalea real, etcétera, sino que la mayoría de las especies no son así. Aquí lanzo la pregunta final y es, según vosotros, ¿cuál creéis que tiene realmente más relevancia, más importancia a nivel de un ecosistema? Y también decidme si realmente, ¿vale?, sinceramente, si alguna vez habíais oído hablar de este otro tipo de abejas o vivíais bajo la ignorancia, no a propósito, de que las únicas abejas que existen eran las típicas abejas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, podéis demostrarlo dejándoos un buen like, suscribiéndose, activando la campanita, que son cosas que no cuestan nada y a mí me ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad y a ver que os está gustando. Compartirlo con gente que creáis que le puede molar, que también ayuda muchísimo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.